Jesús. Ante todo, quiero fijarme primero en la frase inicial de la lectura de San Pablo, la primera lectura de hoy, que dice: ¿quién te hace tan importante? ¿Tú tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, entonces, ¿por qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Creo que da en el clavo del motivo principal del orgullo. Cuando uno encuentra una persona que en su hablar es altiva, una persona que desprecia a los otros, aunque sea con pequeños comentarios, una persona que se siente más, una persona que desprecia de alguna manera, aunque sea sutil, a los demás. En el fondo es porque esa pobre persona piensa que tiene algo que ha conseguido solo. Piensa, siente que tiene algo que se le debe a él mismo, a sus grandes cualidades. Se siente una gran cosa. No se ha dado cuenta que todo es don, que todo es gracia de Dios. Esa pobre persona, y podemos ser cualquiera de nosotros con mucha facilidad, se nos puede meter a la cabeza el sentimiento de que esas cualidades, si es que alguna cualidad tenemos, es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra grandeza, de nuestras capacidades personales, que se nos debería felicitar por ello, cuando en realidad las cualidades vienen únicamente de Dios. Si algo bueno sabes hacer, si algo bueno puedes hacer, si algo de inteligencia tienes, si algo de capacidad hay en ti, únicamente es por la gracia de Dios. San Pablo en otro momento lo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Si algo bueno tengo, solamente es para dar gracias y jamás para sentir que soy más que nadie. Lo mismo se diga de los bienes materiales. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Sentir que yo me lo gané por mi esfuerzo, subrayar demasiado mi esfuerzo y no ver que es Dios el que me ha dado esa capacidad, el que puso las circunstancias, el que ha puesto en mi camino y ha abierto las puertas delante de mí para que yo pudiera tener lo que tengo. Eso es, el no verlo es ignorancia y es una actitud absurda. Entonces, San Pablo aquí nos hace esa pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Nada. No tengo nada en mi vida, en mis cualidades, en mis haberes, en nada de mi vida. No tengo nada que no haya de verdad recibido de Dios y por tanto no tengo nada de qué engreírme. Delante de Dios soy exactamente igual que cualquiera, exactamente igual que los que parece que no tienen cualidades, que a mis ojos parecen inferiores. En realidad soy exactamente igual. Ellos han recibido unas cosas, yo he recibido otras, pero todo lo hemos recibido. Un recordatorio para la humildad. Y quisiera fijarme brevemente en este evangelio, una polémica otra polémica más, entre los fariseos y los discípulos de Jesús. Le reclaman a Jesús lo siguiente, porque ellos estaban, dice aquí, Jesús con sus discípulos iba por medio de un sembrado, sus discípulos arrancaban y comían espigas de trigo, frotándolas con las manos. Y cuando le preguntan a Jesús por qué hacen eso en sábado si no está permitido por la ley judía, entonces él responde contándoles un pasaje del Antiguo Testamento, cuando el rey David se refugió en el templo y cuando tuvieron hambre, entraron y comieron de los panes de la presencia, los panes sagrados del templo. Y por tanto, esto nos hace pensar en la Eucaristía, el pan sagrado del templo, el pan de la presencia. En el caso de la Eucaristía es el pan de la mismísima presencia de Dios. El pan del Antiguo Testamento que menciona Jesús era el pan que se presentaba delante del templo de Dios. En cualquier caso, un pan que hace referencia a una presencia divina. Y eso para nosotros es la Eucaristía. Y ese pan de la Eucaristía, este pan de la presencia de Dios,
se transforma en manos de los sucesores de los apóstoles y de los sacerdotes de Jesucristo. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, con sus manos, dice aquí, frotaban. Entonces hace esta relación, esta comparación, esta conexión entre el trigo en las manos de los discípulos de Jesús y el pan de la presencia que es sagrado. Pero Jesús frena a aquellos que lo están criticando y le dice que esa crítica que le están haciendo de no cumplir la ley en realidad no procede, porque hay casos en los cuales se hacen excepciones a la ley. Y yo hoy quisiera aplicarlo a un tema que está muy en boga y que precisamente ayer les invitaba a ver, publiqué un video en mi canal sobre ese tema, precisamente el tomar la comunión con la mano, un tema que les invito a profundizar ahí en ese video. Son muchos detalles, pero el punto es que sigue habiendo personas, respeto su posición, pero personas que se cierran completamente a esta posibilidad, que si bien entiendo sus motivos y allí se explican, creo que bastante bien, no conciben que pueda haber excepciones a una ley, excepciones a un estado de cosas. Y aquí Jesús habla de una excepción, dice, los discípulos, en este caso el rey David y sus hombres, comieron lo que solo podían tomar los sacerdotes. Hay casos de excepción, en este caso era un caso de emergencia, el que cuenta aquí, el rey David refugiado, no tenía manera de salir a conseguir comida. Hay un caso de emergencia, hoy estamos también en un caso de emergencia, se entienden las excepciones. Alguna persona por ahí me respondía, bueno, y son muchos los que piensan así, bueno, ¿y dónde está la confianza en Dios? ¿Por qué creen que se va a contagiar la gente con la comunión si la comunión es Cristo? No se puede contagiar a través del cuerpo de Cristo. Yo creo que no procede esa manera de pensar, porque en el fondo es decir que Dios está obligado a hacer un milagro cada vez que un sacerdote da la comunión. Yo obligo a Dios a que haga un milagro de desaparecer el virus o de hacer una excepción a las leyes de la biología porque yo quiero hacerlo de tal o cual manera. No, eso no funciona así. Jesús mismo nos habla de que este trigo en manos de los discípulos, ¿no? que menciona hoy, bueno, pues que también puede haber momentos, excepciones, circunstancias que justifiquen ciertos procederes que no son lo ordinario. Lo ordinario solo está permitido a los sacerdotes, dice aquí. Sin embargo, comió él y dio a los que estaban con él. Así también hoy los obispos, pues, toman ellos y les dan al pueblo de Dios con una modalidad distinta durante un tiempo que sea necesario para que no muramos de hambre espiritual ante la Eucaristía. Pidámosle al Señor que nos dé claridad y que en ese tema específico haya unidad y paz en la iglesia y que no nos metamos en discusiones inútiles y en críticas incluso a los mismos obispos de la iglesia, como ya están circulando tanto, ¿no? Algunas personas, si un sacerdote no es rígido y no es tajante en este tema, es un mal sacerdote, porque no está defendiendo ciertas cosas que ellos opinan. Bueno, pues aprendamos del juicio de Jesús y de la manera de actuar de Jesús ante los fariseos y pidámosle al Señor que nos llene de equilibrio y de amor a su Eucaristía, pero al mismo tiempo de sensatez. Que así sea.